¿Qué es el hermetismo? Historia. Por supuesto, desde puede que al escuchar hermetismo lo relaciones con algo esotérico, vinculado a las ciencias ocultas o incluso a la magia. Tal vez, con razón, asocies el nombre de Hermes con el dios griego del mismo nombre. El hermetismo ha capturado la atención de filósofos, místicos y estudiosos a lo largo de los siglos. Desde figuras como Proclo, hasta pensadores musulmanes como Insabin o los israelíes Safa, y más adelante, el renacentista Marsilio Ficino, incluso esa tía espiritual que toda familia tiene y que muchos consideran peculiar. Pero, ¿cuánta influencia ha tenido realmente el hermetismo en la historia de la religión? La respuesta es, bastante. Y es precisamente por eso que decidí dedicar este video a este fascinante tema. Así que, ¿qué es realmente el hermetismo? Este video se centra en sus orígenes y fundamentos filosóficos. En un próximo video, exploraremos en profundidad la Tabla Esmeralda, uno de los textos herméticos más intrigantes. El hermetismo es, antes que nada, un movimiento místico, filosófico y religioso asociado a un antiguo cuerpo de escritos atribuidos a una figura conocida como Hermes Trismegisto. Se trata de una tradición que se remonta principalmente a la antigüedad tardía, dentro del contexto greco-egipcio. Aún así, su impacto ha sido significativo en diferentes culturas, religiones y comunidades esotéricas a lo largo de los siglos. Hermes, la figura central de esta corriente, es un personaje enigmático, rodeado de leyendas y relatos míticos. Pero lo que sí podemos afirmar con cierta certeza es que la manifestación de Hermes Trismegisto, y la literatura que solemos denominar hermética, surgió en Egipto, durante la época helenística y bajo dominio romano. Es decir, entre la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y el siglo IV después de Cristo. En ese entorno, la cultura helenística de origen griego comenzó a mezclarse con la tradición egipcia local. Aunque los egipcios solían mostrarse reacios al sincretismo religioso y cultural, la presencia del idioma griego, junto con sus ideas filosóficas y creencias religiosas, se volvió inevitable. Los propios gobernantes helenísticos optaron por fusionar sus raíces religiosas con los cultos egipcios, lo que dio lugar a desarrollos culturales y espirituales muy peculiares. En este proceso, muchos dioses griegos fueron identificados con deidades egipcias que compartían funciones similares. A menudo, esto resultaba en fusiones entre ambos, creando nuevas representaciones divinas. Uno de los ejemplos más representativos fue la asociación entre Hermes, el dios griego mensajero, y Tot, una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Tot estaba estrechamente vinculado al ibis, y comúnmente se lo representaba con la cabeza de esta ave. Era considerado el dios de la escritura, el mensajero de los dioses, el sabio que inventó los jeroglíficos y autor de textos sagrados como el Libro de los Muertos. Se lo consideraba la fuente del conocimiento oculto y esotérico. Hermes, por su parte, cumplía roles muy similares en la mitología griega. Por eso, su asociación con Tot fue tan natural, dando origen a una figura sincrética, Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande. Este título, de hecho, probablemente proviene de un epíteto aplicado originalmente a Tot. Este personaje sincrético se convirtió en el centro de muchas leyendas. Algunos relatos afirman que fue un ser humano que alcanzó un estado de iluminación y ascendió al plano divino. Otros lo consideran directamente una deidad. Se llegó a decir que Hermes fue maestro de Moisés o incluso de Pitágoras, y que su sabiduría se transmitió a lo largo de las generaciones, influyendo en pensadores como Platón. El historiador judío Artapano de Alejandría, que vivió en el siglo II a.C., llegó incluso a identificar a Hermes con el propio Moisés. Sin embargo, estas leyendas a menudo se contradicen. Tot, dentro de la cosmovisión egipcia, era una figura distante, omnisciente y abstracta. Hermes, en cambio, tenía un trasfondo mucho más humano en la tradición griega, lo que da lugar a relatos variados y, a veces, confusos. Incluso algunos cronistas como el sacerdote egipcio Manetón hablaban de varios Hermes distintos a lo largo del tiempo. Todo esto puede resultar muy enredado, pero por ahora no vamos a profundizar en esas leyendas mitológicas. ¿Qué es realmente el hermetismo? Parte 2. Alrededor de la figura enigmática de Hermes Trismegisto, surgieron, en algún momento de la antigüedad, un gran número de textos atribuidos a él. Se le consideraba el autor de conocimientos fundamentales que iban desde la alquimia hasta la astrología, pasando por la filosofía y las artes mágicas. Este conjunto de escritos es conocido bajo el nombre de hermética, y dentro de este corpus encontramos dos categorías principales:
los textos herméticos técnicos y los filosóficos. Los primeros, los técnicos, abarcan la mayoría de los textos que tratan temas como magia, astrología, adivinación, alquimia y otras ciencias ocultas. En contraste, los textos filosóficos son de corte más reflexivo y espiritual, con una aproximación mística al conocimiento y a la naturaleza del alma. Ahora bien, esta división entre lo técnico y lo filosófico es una categorización moderna. Los lectores antiguos probablemente no veían estas diferencias de manera tan marcada. Sin embargo, esta clasificación nos permite hoy en día navegar más fácilmente por el vasto universo del pensamiento hermético. Como ya hemos mencionado, Hermés fue, durante siglos, considerado el padre de las ciencias ocultas. Esta percepción se mantuvo viva mucho tiempo después de que los textos fueran escritos, incluso durante el periodo islámico y en pleno renacimiento europeo. En los papiros mágicos griegos, por ejemplo, se dice que Hermés conoce todo lo que se oculta bajo la bóveda celeste y debajo de la tierra. Una mirada académica moderna, Hermés Trismegisto es visto más como una figura mitológica que como un personaje histórico. Los estudiosos actuales sitúan la composición del cuerpo principal de estos textos entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo. Dentro de ese marco, se cree que los escritos técnicos son los más antiguos, con raíces que podrían extenderse a varios siglos antes de nuestra era. Los filosóficos, en cambio, suelen situarse en los siglos II y III después de Cristo, en pleno auge de Alejandría como centro intelectual, religioso y cultural. El más famoso de estos escritos filosóficos es el Corpus Hermeticum, una colección de 18 tratados que exploran el alma humana y su posibilidad de ascender al plano divino mediante la gnosis, ese conocimiento espiritual que transforma la conciencia. Sin embargo, los textos que nos han llegado no son necesariamente versiones originales. El Corpus Hermeticum, por ejemplo, fue recopilado por editores cristianos bizantinos durante la Edad Media. La primera referencia concreta que tenemos a esta colección aparece en los escritos de Miguel Sellos, en el siglo XI. Estos compiladores cristianos probablemente modificaron y eliminaron partes del texto que consideraban demasiado paganas, conservando solo aquellas que encajaban con la ortodoxia cristiana de su tiempo. Por esta razón, lo que hoy conocemos del hermetismo puede ser apenas un fragmento de una tradición mucho más rica y compleja. Aún así, los textos conservados siguen siendo profundamente significativos. Pintan una visión mística del universo, donde el ser humano está llamado a recordar su origen divino y a emprender un viaje de retorno hacia la fuente. Para los hermetistas, el mundo no era una prisión, sino un escenario simbólico lleno de señales ocultas que pueden ser descifradas por quienes alcanzan la gnosis. Esta iluminación interior, según ellos, permite al alma ascender, atravesar las esferas celestes y fundirse nuevamente con el nous, la mente divina. Así, el hermetismo no solo ofrece una visión mágica del cosmos, sino también una profunda propuesta espiritual que ha inspirado a místicos, alquimistas, filósofos y buscadores de lo oculto durante siglos. Y esto, apenas es el principio. ¿Qué es realmente el hermetismo? Los textos herméticos no eran simples tratados intelectuales. Funcionaban, sobre todo, como herramientas espirituales, como guías para aquellos iniciados en los secretos del hermetismo. Su objetivo no era convencer con argumentos racionales, sino provocar una transformación interna, una iluminación del alma. Además del famoso Corpus Hermeticum, existen otros textos filosóficos herméticos que han sobrevivido al paso del tiempo. Entre ellos destaca el Asclepius, conservado en latín, pero que originalmente fue escrito en griego bajo el título de El Discurso Perfecto. También encontramos las definiciones de Hermés Trismegisto a Asclepio, conocidas como las definiciones armenias, ya que solo sobreviven en un manuscrito armenio. A ellos se suman los extractos estoicos recopilados por Estobeo en el siglo V, y una importante colección de textos hallada en Nag Hammadi, donde destaca el enigmático tratado sobre la Ogdoada y la Eneada. A pesar de sus diferencias, e incluso aparentes contradicciones, estos textos parecen surgir de un mismo movimiento espiritual e intelectual en la antigüedad tardía. El filósofo neoplatónico Jámblico hablaba del camino de Hermés, una senda espiritual vinculada estrechamente con estas enseñanzas. Pero, ¿qué dicen realmente estos textos? Como mencionamos antes, muchos de ellos parecen reflejar sesiones de enseñanza, en las que un maestro,
casi siempre Hermés, transmite su conocimiento a un discípulo. Los estudiantes más frecuentes son figuras como Asclepio o Tat, personajes recurrentes en el corpus hermético. Sin embargo, esta estructura se rompe en ocasiones. En el primer tratado del Corpus Hermeticum, titulado Poimandres, es Hermés quien es instruido por una misteriosa entidad conocida como Poimandres, identificado en el texto como el Nous, la mente divina. El término griego Nous es difícil de traducir con precisión. A menudo se interpreta como intelecto divino o mente suprema, pero va mucho más allá de la comprensión racional. Es el principio eterno, la conciencia pura, fuente de todo conocimiento y existencia. Este es apenas un atisbo del intrincado y elevado mundo metafísico que plantean los textos herméticos. Se cree que estos escritos formaban parte del camino iniciático de una escuela espiritual, aunque algunos académicos modernos cuestionan la existencia real de tal grupo, debido a la falta de evidencia concreta. Aún así, el patrón repetido de maestro-discípulo sugiere una estructura esotérica clara. El guía espiritual, al igual que en los textos, habría sido una figura central en la elevación del alma del estudiante, acompañándolo en su ascenso hacia los reinos celestiales. Este proceso era el corazón del camino de Hermés. La cosmología hermética es rica y simbólica. En su centro se encuentra Dios, el Uno, el origen de todo. A este Dios se lo llama frecuentemente el Padre, y la relación con él es de una profunda devoción, mucho más personal que en los sistemas filosóficos neoplatónicos como los de Plotino. A partir de ese núcleo divino, el universo se divide en distintos planos, el mundo inteligible, el mundo físico y, en una posición intermedia, el ser humano. Pero el ser humano no es cualquier criatura, es un microcosmos del todo. En su esencia espiritual, en su nous interior, el ser humano posee una dignidad que incluso supera a dioses menores y espíritus celestiales. Esta idea del ser humano como reflejo del universo, como imagen viva de lo divino, reaparecerá una y otra vez en la historia del esoterismo occidental, y no solo allí. El universo hermético también incluye esferas planetarias, daimones, divinidades y jerarquías celestiales. Es un sistema complejo y simbólico, reflejo de un mundo antiguo que buscaba en las estrellas las claves de su alma. Y aunque esta cosmovisión parece jerárquica, su mensaje es claro: el ser humano, si despierta, puede trascenderlo todo. Los secretos del hermetismo. Todo el cosmos, según los textos herméticos, está profundamente interconectado. Nada existe por separado. Todo vibra en una misma sinfonía cósmica, una danza de fuerzas que los sabios antiguos llamaban simpateia. Esta idea, que también encontramos en la filosofía estoica, sostiene que todo interactúa con todo. Nada está aislado. El universo es uno solo, y esa unidad es divina. Como señala el académico Gars Fouden, todo es parte de Dios, y Dios está en todo. Su actividad creadora nunca cesa. Todas las cosas son una, y la plenitud del ser es indestructible. Y aún así, entre todos los seres que habitan este universo, el ser humano ocupa un lugar especial, porque porta una chispa divina. Su alma, si se purifica, puede ascender a través de los distintos planos del ser, hasta llegar al nous, la mente divina, hasta alcanzar a Dios mismo. Este es el propósito supremo de los textos herméticos: la transformación del alma, su regreso al origen, su unión con el Uno. Un proceso de purificación, de desapego del cuerpo y del mundo material, que culmina en la divinización del ser humano. Los iniciados seguían un camino de conocimiento y disciplina, que incluía ciertas prácticas ascéticas, aunque no llegaban a los extremos del gnosticismo. A diferencia de los gnósticos, que veían el mundo físico como una prisión, los hermetistas mostraban una relación más ambigua con la materia. Y aquí es donde el misterio se profundiza. En algunos textos, el mundo físico es presentado como una maravillosa manifestación de lo divino, digna de ser contemplada y estudiada. Por ejemplo, en el Asclepius, el acto sexual es visto como un reflejo sagrado del acto creador de Dios. Incluso se afirma que tener hijos es un deber sagrado. Las personas prudentes consideran que engendrar hijos es un deber solemne, una reverencia hacia la vida.
Quien muere sin hijos ha cometido la peor de las irreverencias. Pero en otros tratados del mismo corpus, el sexo es calificado como una maldición, y el mundo, como un lugar oscuro del que hay que escapar. ¿Cómo es posible tanta contradicción? Muchos estudiosos del pasado creían que esto era prueba de que los tratados herméticos fueron escritos por diferentes autores o escuelas, con ideas filosóficas distintas, y que luego fueron reunidos en un solo cuerpo de textos. Pero una interpretación más moderna y profunda sugiere algo muy diferente. Según Garsfeuden, estas contradicciones no son errores ni incoherencias, sino reflejos del proceso evolutivo del alma. Cada texto representaría una etapa distinta del camino espiritual, algunos dirigidos a principiantes, otros a quienes ya han alcanzado estados avanzados de purificación. Porque en el hermetismo existen dos tipos de conocimiento. Episteme, el conocimiento racional, conceptual. Es lo que podemos aprender con la mente. Gnosis, un conocimiento más profundo. No se trata de aprender, sino de experimentar directamente la verdad. Es una iluminación interior, una revelación del alma. La gnosis es el objetivo último del hermetismo. Pero para llegar a ella, primero es necesario pasar por la episteme. Como dice uno de los textos herméticos, la gnosis es el fin de la episteme. O como afirman los fragmentos de Estobeo, sin filosofía es imposible ser verdaderamente piadoso. Quien comprende la naturaleza de las cosas, su orden, su origen y su propósito, será agradecido con el Creador, un buen Padre, protector fiel. El hombre agradecido se vuelve piadoso. Y el piadoso reconocerá la verdad, y será aún más piadoso. Por eso, muchos de los tratados herméticos celebran la belleza del mundo físico. No como un fin en sí mismo, sino como una puerta hacia lo divino. Una etapa necesaria en el camino hacia la gnosis. Pero cuando el alma finalmente se eleva y alcanza esa gnosis perfecta, cuando se libera de la forma, de la materia, del yo, entonces renace. No en cuerpo, sino en espíritu. Se vuelve uno con el nous, la mente divina. Se une a Dios. Se vuelve divina. Este es solo un recorrido simplificado por los misterios del Corpus Hermeticum, pero nos da una idea clara de los temas y símbolos recurrentes que lo definen, y de la profunda influencia que tendría en el esoterismo occidental durante siglos. Hermes Trismegisto, el eterno maestro de los misterios. Aunque no sabemos casi nada sobre las personas reales que escribieron los textos herméticos, y mucho menos sobre algún movimiento que haya sobrevivido hasta nuestros días, sus palabras antiguas han cruzado los siglos como un fuego sagrado. Porque Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, no fue olvidado. Su nombre, cargado de misterio y reverencia, continúa apareciendo a lo largo de la historia en corrientes religiosas, filosóficas y ocultas de todos los rincones del mundo. El eco de Hermes en la historia. Algunos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, lo consideraban un sabio pagano digno de respeto. Filósofos neoplatónicos como Jámblico y Proclo bebieron de sus enseñanzas. Y alquimistas como Zósimo de Panópolis lo citaron como fuente de conocimiento divino. Cuando el Islam floreció, Hermes encontró un nuevo rostro. Fue identificado con el profeta coránico Idris y con el bíblico Enoc. En esta tradición, Hermes no era solo un sabio, sino un mensajero de Dios, el originador de las sabidurías ocultas. Desde Al-Kindi y Ab-Mazar en Bagdad, hasta los místicos de Al-Ándalus como Insabni al-Sustari, su influencia se sintió profundamente. En la célebre Qasida Nuniyya, un poema esotérico rimado en árabe, el poeta al-Sustari enumera a sus grandes maestros, Platón, Aristóteles y Hermes. Aunque no siempre es claro qué textos exactos leían estos pensadores, el hermetismo impregnó la espiritualidad y la filosofía del mundo islámico medieval. El renacer en Europa. Siglos después, en el Renacimiento europeo, los textos herméticos renacieron. En el siglo XV,
Marsilio Ficino tradujo el Corpus Hermeticum al latín por primera vez. Fue como si una llama olvidada volviera a encenderse. Hermes fue presentado como el patriarca de toda sabiduría, incluso anterior a Moisés. Los pensadores del Renacimiento creyeron haber encontrado en sus escritos una sabiduría prístina, pura, anterior al diluvio. Desde entonces, la tradición hermética se convirtió en la raíz de buena parte del ocultismo occidental: astrología, alquimia, magia ceremonial, cábala cristiana. Todo lleva, de una forma u otra, la huella de Hermes. Hermetismo hoy. Hoy, el término hermético se usa de muchas maneras. Algunos lo asocian vagamente con cualquier conocimiento esotérico. Otros siguen rituales más formales. Pero todo se remonta a esos textos antiguos atribuidos al misterioso sabio que unió Egipto, Grecia, Persia y más allá. Sabemos que Hermes Trismegisto, como figura histórica, probablemente no existió. Fue un mito, un símbolo. Pero eso no disminuye su impacto. Sus enseñanzas han sido fundamentales en el desarrollo del esoterismo, la filosofía mística, la religión comparada y la historia del pensamiento humano. Cuando hablamos de alquimia, de astrología, de magia, estamos hablando, en muchos sentidos, de Hermes. Epílogo místico. A lo largo de los siglos, Hermes ha tenido muchos nombres y formas. Ha hablado en muchas lenguas. Y aún hoy, su voz sigue susurrando desde los textos antiguos, inspirando a quienes buscan una sabiduría más allá de lo visible. Hermes Trismegisto. Tot, Idris, Enoc, el eterno maestro de los misterios. Su legado permanece como uno de los grandes tesoros del conocimiento humano. Y quizá, solo quizá, nos sigue guiando desde las sombras de la historia. Si este viaje por el hermetismo te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir el video con quienes también buscan el conocimiento oculto. Gracias por vernos. Que la luz del Nous te acompañe, hasta el próximo video.